La última vez que se supo ver al ser inmortal conde de Saint-Germain con seguridad, fue en el año 1785 en Alemania. Ese año en este país se abrió un portal dimensional en el Festival de la Bestia. Y dije ser inmortal porque su naturaleza humana no está aún demostrada. Sabemos que Conde de Saint-Germain tiene un gran miedo por palabras como demonios y Dios, lo que hace pensar más bien que es una figura demoníaca que vive entre humanos. Demonios y extraterrestres son la misma cosa. Hay una pequeña pista de que el Conde de Saint-Germain está en Kuwait. Hasta ahora esa era la última aparición pública de la que se tenía noticia. Ahora, la figura del Conde de Saint-Germain surge una vez más. En esta oportunidad en un rincón del mundo que aparentemente nunca antes había visitado. La información es escueta pero suficientemente significativa. Amir Javier Al-Ahmad Al-Jabar Al-Sabah, la máxima autoridad del Emirato de Kuwait, desde hace un tiempo cuenta con un consejero no árabe. Se trata de un europeo, de aproximadamente 45 años, que asombró a la totalidad del califato por su formidable erudición y por la manera en que cautiva a todos los que lo rodean. Cuando le piden sus señas, se limita a decir Conde de Saint-Germain. Quizás esto pueda explicar algunos casos de ovnis en este país. OVNI fotografiado en Kuwait por una mujer. OVNI fotografiado en Kuwait por una mujer el 9 de diciembre del 2012. La joven de nombre Munira Saleh Al-Shah se dirigía a la universidad y ella explica tomó varias fotografías y posteriormente ya en su casa se dio cuenta de lo que había captado con su cámara. No es un individuo normal. Existen numerosas evidencias que probarían que ni siquiera es un ser humano, sino una fuerza superior que se encarna en ciertos seres humanos, ocupando cuerpos cual trajes temporarios. Se cree que nació en un castillo, en los Montes Cárpatos el 26 de mayo de 1696 y era hijo del último soberano de Transilvania. El padre fue desterrado y murió en 1735 y él desde ese momento plasma la idea de recuperar el trono perdido. Aparece en Escocia y vive allí hasta 1745, desde donde viaja a Alemania y Austria, para pasar, desde allí, a la India, donde estudia y se perfecciona en el manejo de la alquimia. En 1758, establece contacto con un general francés muy influyente, quien le presenta a la famosa Madame Pompadour, y es ella la que se encarga de llevarlo ante el rey de Francia Luis XV, quien lo introduce en la corte con el nombre de Conde de Saint-Germain. En esos momentos tenía 62 años, aunque dicen que solamente aparentaba la mitad. Uno de los tantos misterios de su vida es cómo se mantenía tanto física como económicamente porque asistía a las principales fiestas luciendo costosas ropas y joyas, incluso tenía créditos ilimitados, pero nunca se supo el alcance de su fortuna, como así tampoco el origen de su eterna juventud. Entre los tantos misterios que hacen a su vida se destaca un hecho significativo. Nunca nadie lo vio comer ni beber y tampoco nadie conoció su casa, incluso mientras vivió en la corte, nunca durmió. Se destacaba como músico, tocaba genialmente el piano y el violín, como escultor y también cantaba a la perfección con una exquisita voz de barítono. Tenía una memoria prodigiosa, por lo que repetía páginas enteras de libros, con solo hojearlas una sola vez. Hablaba correctamente y sin acentos extranjeros 14 idiomas. Inglés, italiano, alemán, español, portugués, griego, francés, latín, chino, árabe, caldeo, hebreo, sirio y sánscrito. Además de algunos dialectos, y también el cuneiforme babilonio y los jeroglíficos egipcios. Era ambidiestro, pero no solo realizaba cosas con ambas manos, sino lo más difícil y extraño, podía escribir con las dos. Murió el 27 de febrero de 1784, en una pequeña ciudad alemana llamada Eckernförde, junto a las costas del Báltico. Sus adeptos dicen que, tanto la fecha de nacimiento como la de su muerte son totalmente falsas. Y esto se ve corroborado porque no hay registros policiales ni privados de su velatorio, incluso tampoco tumba del conde, hecho realmente significativo, dada la importancia de este personaje dentro de la corte real. De él dijo Voltaire en una carta a Federico el Grande: el conde de Saint-Germain es el hombre que nunca muere y todo lo sabe. También Elena Blavatsky, fundadora de la teosofía, después de 2 siglos, hace referencia a su duda sobre la muerte de Saint-Germain. Se han escrito muchos libros basados en la vida del conde, que incluso han sido llevados al cine. Entre los más conocidos están la obra de Dumas El Conde de Montecristo y La Pimpinela Escarlata escrito por la baronesa Orsi. Este extraño personaje se materializaba en cualquier lugar de la corte, incluso en los aposentos del rey, burlando a la guardia. También se lo vio en muchas ocasiones en lugares muy distantes, casi al mismo tiempo, por lo que se cree que dominaba la bilocación. Sus seguidores dicen que era un iluminado.
enviado de las jerarquías blancas, pero su explicación era que pedía prestado cuerpos y que había usado alrededor de 40 de ellos. Incluso alguna vez, comentó que había descubierto y bebía un líquido que lo mantenía joven y lo hacía inmortal. En uno de los tantos libros que llevan su autoría, el denominado La Santísima Trinosofía manifiesta: me fueron abiertas las puertas de la inmortalidad, la nube que cubre los ojos de los mortales se disipó y los espíritus que preceden los elementos me reconocieron como señor suyo. Con respecto a su falta de envejecimiento, hay un hecho registrado que lo confirma. En el año 1710, la joven condesa von Georgi lo describe como un individuo de alrededor de 45 años, dueño de un carisma especial y una arrolladora personalidad. La misma dama lo encuentra en una recepción de la corte, en 1760. Ella ya era una madura mujer, pero Saint-Germain, por el contrario, estaba más joven que como ella lo recordaba en su encuentro de 50 años atrás, y teniendo en cuenta que en 1710 ella lo describió como de 45 años, en ese momento rondaría los 95 años. Saint-Germain con Madame Blavatsky, acompañados de Kutum y el Moria, en la época que los maestros se materializaban. 1850. Hay historias asombrosas como el conde Saint-Germain, un ser inmortal, que durante mucho tiempo vivió entre nosotros hasta que le fue imposible ocultar su condición de inmortal. Y entonces viajó a un universo paralelo donde aún está. La foto de Madame Blavatsky acompañado de los maestros es asombrosa y única porque muestra por primera vez y única a seres que viven en esta dimensión oculta. Mírala porque es única. Pero quiero hablar del conde Saint-Germain. Parece que este ser realizó un último intento de estar entre nosotros, pero fue descubierto en un aeropuerto de Japón. ¿Por qué en Japón? Seguramente en ese país hay puertas dimensionales, pero esa es otra historia. Esta historia y teoría es solo mía, así que no la busque, no la encontrarás. El conde de Saint-Germain es el hombre de Tauret. El conde Saint-Germain, un ser inmortal que durante siglos vivió entre nosotros hasta que le fue imposible ocultar su gran secreto de ser inmortal y maestro de la alquimia Rosacruz y la orden hermética de la aurora dorada, Golden Dawn. Cuando este secreto era peligroso para él, viajó a la dimensión desconocida conocida como Antimundo. En 1954 apareció como pasajero en un vuelo de Japón, diciendo venir de un país llamado Tauret, un país que no existía en nuestra dimensión. A este pasajero se le llamó el hombre de Tauret y desapareció de un hotel de Japón mientras un policía vigilaba fuera en la puerta. En la historia de The Man from Tauret nos enteramos de que un visitante europeo a Tokio parece estar atrapado entre dos mundos. Uno de los que la realidad del hombre parece similar a la nuestra, excepto por supuesto para el país que no existe. Tauret no existe en ningún mapa, sin embargo, el hombre llevó a la documentación oficial para demostrar lo contrario. Así que lo que realmente sucedió en ese bochornoso aeropuerto de Tokio en el año 1954, ¿podría el hombre de Tauret haber sido un viajero atrapado entre un agujero de gusano? Uno del que le envió, sin saberlo, en nuestra dimensión. Un universo alternativo en el que las cosas jugaron por completo diferente. Un mundo que vivió bajo el control del lado del eje, un hombre proveniente de otra línea de tiempo. Otra explicación es que el hombre de Tauret estaba diciendo la verdad. En lo que a él concernía, él vino desde el país de Tauret. Él siempre ha sabido de su país a existir, y nunca había oído hablar del Principado de Andorra antes de verlo impreso en el mapa mundial japonés. En lo que a él concernía, todo el mundo tenía que estar jugando una broma a él. Sin embargo, todos sabemos que Andorra claramente ha existido desde hace bastante tiempo y que los aliados ganaron la guerra. Así que este hombre podría ser un espía por alguna agencia gubernamental oscuro enviado en una misión a Japón. Un fantasma lavado el cerebro que le dio una identidad falsa junto con toda la documentación para hacerle creer. Saint-Germain fue un misterioso sujeto que apareció en el siglo XVIII por toda Europa. Alquimista, curandero, científico, músico, pintor, políglota, entre otros. Famoso por cambiar de aspecto y de identidad constantemente. Su descomunal sabiduría se le atribuía a su edad, que se rumoreaba superaba los 100 años, por lo bajo, a pesar de su joven aspecto. Algunos creen que aún sigue vivo. Revisemos algo sobre la leyenda y las teorías de que podría vivir actualmente. Hacia finales del año 1745 el príncipe Carlos Eduardo Estuardo desencadenó su rebelión de los jacobitas en un intento de recuperar el trono británico para su padre. A pesar de que la causa jacobita había sido derrotada, se temía que los conspiradores jacobitas y sus simpatizantes franceses pudiesen estar ocultándose en Londres.
Uno de los sospechosos fue arrestado en noviembre y acusado de estar en posesión de cartas que apoyaban a los Estuardo. Comentando el caso en una carta dirigida a Sir Horace Mann, Horace Walpole escribió: "El otro día detuvieron a un hombre extraño que se hace llamar Conde de Saint-Germain. Ha estado aquí estos 2 años, pero no dice a nadie quién es ni de dónde viene. Admite sin embargo que este no es su verdadero nombre. Canta y toca el violín magníficamente, está loco y no es muy sensato". El comentario de Walpole describe con gran acierto a uno de los personajes más extraños de la alta sociedad del siglo XVIII. Un hombre al que el conde Warnstead tildó de charlatán, loco, atolondrado, pretencioso y timador, y al que su último mecenas, el príncipe Carlos de Cassel, consideraba quizás uno de los más importantes sabios que haya existido jamás. La leyenda empieza poco después de la llegada del conde a París. Según las memorias del seudónimo Condesa de B. tituladas Chroniques de l'Oeil de Beauf, una noche el conde acudió a una fiesta organizada por la anciana condesa von Georgi. Al oír que anunciaban al conde, la condesa dijo que recordaba el nombre de cuando ella estuvo en Venecia. ¿Acaso el padre del conde estuvo allí por aquella época? No contestó el conde. Él mismo había estado allí, y se acordaba muy bien de la condesa. Imposible, replicó la condesa. El hombre que ella conoció entonces tenía por lo menos 45 años, aproximadamente la misma edad que el conde tenía en aquel momento. Madame, dijo el conde sonriendo, yo soy muy viejo. Pero entonces usted debe tener casi 100 años, exclamó la condesa. No es del todo imposible, replicó el conde, exponiendo algunos detalles que convencieron a la condesa, la cual exclamó: me ha convencido. Es usted un hombre sumamente extraordinario, un demonio. Por el amor de Dios, exclamó el conde con voz de trueno, no pronuncie estos nombres. Le sobrevino un temblor o calambre por todos los miembros del cuerpo, y abandonó la sala inmediatamente. Muchas historias parecidas circularon, y fueron creídas, en los ambientes de moda franceses durante los primeros años en que el conde fue famoso. Afirmaba, por ejemplo, que había conocido íntimamente a la Sagrada Familia, que había asistido a las fiestas de las bodas de Caná, y que siempre supo que Cristo tendría un mal final. Sintió particular admiración por Ana, madre de la Virgen María, y había propuesto personalmente su canonización en el primer concilio de Nicea en el año 325. Aún así Saint-Germain, según todos los indicios, se había mostrado muy insolente respecto a la Iglesia católica, tenía ideas marcadamente místicas. Poseía un auténtico don para los idiomas. Se sabe que hablaba con fluidez francés, alemán, inglés, holandés y ruso, y él afirmaba dominar también el chino, el hindú y el persa, aunque no puede haber habido mucha gente a su alrededor con suficiente conocimiento de estos idiomas como para poner a prueba esta afirmación. Además se destacaba por plasmar en sus pinturas el brillo de las gemas como si fueran reales. Saint-Germain poseía también reputación de curandero. Además de curar al mariscal de Belle, revivió a una joven amiga de Madame de Pompadour, cuando un envenenamiento causado por setas casi la había matado. Mientras estaba en Holanda el conde se enfrentó con su antiguo amigo Casanova, quien se esforzó, sin éxito, por desacreditarle en público, diciendo: este hombre extraordinario, destinado por naturaleza a ser el rey de los impostores y los curanderos, era capaz de decir de forma simple y confiada que tenía 300 años, que conocía el secreto de la medicina universal, que dominaba la naturaleza, que podía disolver diamantes, afirmándose capaz de formar, a partir de 10 o 12 diamantes pequeños, uno de la mayor transparencia. Documentos de París muestran que el conde de Saint-Germain murió el 27 de febrero de 1784 en la residencia del príncipe Carlos, en Eckernförde. Fue enterrado allí, y su último mecenas le erigió un monumento funerario con la inscripción: aquel que se hacía llamar conde de Saint-Germain-Weldone, y del que no hay otras informaciones, ha sido enterrado en esta iglesia. En 1785, en Wilhelmsbad, un año después de su supuesta muerte, acompañado, según se dijo, por el mago Cagliostro, el hipnotizador Anton Mesmer y el filósofo desconocido Louis Claude de Saint-Martin. Hoy en día, Saint-Germain sigue apareciendo y enviando mensajes a los humanos, desde su posición de maestro ascendido, el cual se alcanza luego a alcanzar un elevado nivel espiritual, después de varias encarnaciones. Según se cree, es el avatar de la era de Acuario y trabaja, además de con los maestros anteriormente mencionados, con Maitreya, Kutumi, el Morya y incluso con el enigmático Ashtar Sheran, ayudando a la humanidad a dar el salto a la era de Acuario. ¿Verdad ficción? ¿Seguirá vivo el conde? Solo resta esperar a que los hechos hablen por sí mismos.